están, amigos? Soy el Ángel Viajero y en el día de hoy me encuentro en el complejo hidroeléctrico Leonardo Ruiz Pineda, en el cual les voy a mostrar este hermoso atractivo turístico que tiene el municipio Uribante. La represa Uribante-Caparo, que pertenece al complejo hidroeléctrico Leonardo Ruiz Pineda, es un grupo de 3 embalses de agua dulce. ¿Qué es un embalse? Son lagunas artificiales, las cuales son la presa La Dorada, la cual está ubicada un poco más allá de Fundación, pero que nunca fue terminada por problemas con la corrupción, la Vueltosa, que está ubicada en Abejales, y la de aquí, que sería la represa Uribante-Caparo. Su construcción se comenzó en el año de 1976 por una empresa italiana llamada Impregilo, pero al día de hoy la encontrarás con el nombre de Webuild SpA. En esta gigantesca construcción participaron más de 4.000 personas, entre ellos maquinistas, ingenieros y personal obrero. Además, el muro de la presa cuenta con 600 metros de largo y cuando la represa está aliviando, es decir, el nivel de agua excede el límite permitido, ese excedente baja por la cola de caballo y llega al aliviadero. Pero para la construcción del embalse en Uribante se tuvo que evacuar a los lugareños que vivían en el pueblito llamado Potosí, el cual hoy en día se conoce como las ruinas del pueblo de Potosí. Pero en ese entonces se tuvo que inundar artificialmente. Ya una vez estuvo finalizada la represa, fue inaugurada por el expresidente Jaime Lucinchi un 30 de septiembre de 1987. En este momento me encuentro en la parte baja de la represa, la cual en su momento, cuando el nivel del agua llega a lo suficiente altura, pasa ese muro que ustedes ven en el fondo y el agua empieza a bajar al aliviadero, lo cual más adelante esa agua que llega al aliviadero va a llegar a las turbinas de San Agustín, a las cuales próximamente vamos a ir, y va a ser el proceso de electricidad. Es una lástima que en este momento la represa no está aliviando, porque es definitivamente un espectáculo maravilloso tanto para los turistas como para las personas que trabajan en la represa. Además, aquí tenemos uno de los túneles, que aquí es donde vienen los ingenieros a revisar si la presa ha sufrido algún desperfecto o tiene alguna fisura por dentro, y en el caso de que tenga, ellos van a hacer un informe conveniente para que sus superiores estén al tanto. Como el túnel tiene tanta profundidad, pues uno puede decir boberías y el túnel va a hacer eco. ¡Eco! Suscríbanse a mi canal. Ya lo escucharon, no a mí, sino a él. En este momento nos encontramos en Obra de Tomas, que es un lugar muy cercano tanto de la represa Uribante-Caparo como de la trampa, que es la que ustedes pueden ver al final. Y si ustedes pueden ver, justamente debajo de nosotros están los túneles que hoy en día por ahí es donde pasa el agua de la represa Uribante-Caparo a las turbinas de San Agustín. Y una cosa que se me olvidó decirles es que esta estación, en donde estoy parado justamente a este nivel de altura, ha sido abandonada, como ustedes pudieron ver en las máquinas que están abajo. En este momento estamos a pocos minutos de llegar al complejo hidroeléctrico Leonardo Ruiz Pineda, en el cual se encuentran las dos turbinas, la cual genera cada una 150 megavatios para un total de 300, el cual basta y sobra para todo el estado Táchira. Así que acompáñenme a ver cómo es el complejo hidroeléctrico. Cuando llegamos a la entrada de la central nos negaron el paso, pero no te preocupes porque conseguí estas imágenes para mostrarte cómo es por dentro la central hidroeléctrica. Lo primero que observamos al entrar es una turbina tipo Pelton, la cual no está en funcionamiento sino solamente es para motivos de exhibición para los visitantes. Pero con esta misma te puedo explicar cómo es el funcionamiento de una turbina. Este modelo utiliza la velocidad del flujo del agua para producir el movimiento de rotación. Está formada por un disco circular en cuyo borde se distribuyen una serie de cucharas sobre las que incide la caída del chorro del agua de uno o más inyectores repartidos a su alrededor. Los inyectores regulan el caudal de agua y por lo tanto la potencia de la máquina. Estamos aquí en la central hidroeléctrica de San Agustín, donde como pueden ver a mi espalda se encuentran las turbinas, pero solamente una está funcionando de las dos porque la otra está en reparación. Y la turbina que está funcionando genera 150 megavatios de energía, lo cual es suficiente para abastecer a todo el estado Táchira. Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Próximamente voy a hacer un video, al final se ve lo que es Potosí, que está cerca de la trampa. Así que para poder ver este video y siempre estar al tanto de todas las notificaciones, no olviden dejar la campanita. Así que chao, chao y hasta la próxima.